Bueno, muy buenas tardes, respetados estudiantes. Quien les habla, Mariano Romero, director del curso Base de Datos Avanzado. Ya en este momento nos encontramos en la fase 4 control del curso, pues, y lo que vamos a trabajar hoy básicamente son los temas relacionados con la unidad 3, seguridad de las bases de datos, que hace parte pues de la fase 4 de control del proyecto que vamos realizando desde la fase 1 de análisis. En este sentido, eh, como resultado de aprendizaje, pues ya a medida que hemos ido avanzando en el curso, nos encontramos en el tercer resultado de aprendizaje, que lo que buscamos aquí es administrar la seguridad de las bases de datos relacionales a través del lenguaje de control de datos. ¿Ya? Entonces aquí ya miren que hemos ido avanzando, vimos todo lo que fue consultas con SQL, después vimos todo lo que fue el lenguaje de procedimientos PL/SQL, y ahorita vamos a ver pues todo lo que tiene que ver con el lenguaje de control de datos, todo esto basado en SQL, ¿no? Bien, en este momento, como les dije, ya estamos en el momento intermedio en el cual pues vamos a trabajar según la agenda del curso, la unidad 3 de seguridad de las bases de datos, correspondiente a la fase 4 control, y esto lo que busca pues es elaborar unas estructuras de almacenamiento, configurar usuarios, gestionar esquemas y objetos para garantizar la seguridad de la información en una base de datos. Recuerden que hemos venido trabajando pues con bases de datos relacionales. Aquí esta actividad es de tipo colaborativa, ¿cierto? Quiere decir que ustedes van a hacer sus aportes y van a construir un solo informe. Este trabajo tiene un peso evaluativo de 110 puntos. Inició el 19 de abril y va hasta el 15 de mayo. Entonces, hasta el 15 de mayo tenemos habilitada pues la actividad. Vamos a seguir trabajando en los mismos entornos, en el entorno inicial. Siempre acuérdense de revisar pues, todo lo que tiene que ver con la agenda del curso, revisar los foros de noticias. En el entorno de aprendizaje vamos a revisar la guía de actividades que está ahí, participar en el foro colaborativo. Recuerden que la participación y los aportes que ustedes realicen en el foro tiene un punto en la rúbrica de evaluación, comentar los aportes de los compañeros y finalmente pues consolidar el trabajo en la plantilla propuesta. Todavía hay algunos compañeros que presentan el trabajo en la plantilla que no es sugerida. Entonces es importante tenerlo en cuenta y finalmente hacen la entrega en el entorno de evaluación. ¿Qué se va a evaluar en esta fase? El primer criterio de evaluación, que son 10 puntos, es la elaboración del documento como tal. Recuerden que ahí hay que hacer unos objetivos, hay que hacer la introducción, hay que hacer las conclusiones, el desarrollo del trabajo y todo eso hay que aplicarle las normas APA y también aplicar las reglas de ortografía. Hay que acostumbrarnos a aplicar esas normas ortográficas y las normas APA también para citar los autores. Hay que acostumbrarnos también a citar otros autores cuando vamos a hacer comentarios propios, también apoyarnos en eso. Y lógicamente la redacción del trabajo. Hay algunos que colocan la imagen y no, o sea, no describen la imagen. A veces uno pues comprende el código, pero bueno, ¿qué quiere hacer el estudiante aquí? Pues con solamente pegar la imagen a veces no es suficiente, hay que redactar. Por ejemplo, en la imagen anterior se ve que el código que ejecuta un trigger donde obtenemos como resultado tal y tal cosa, ¿cierto? Entonces, eso es importante que siempre lo hagan, ¿sí? Porque no es simplemente copiar y recortar la imagen, es comprender qué estamos mostrando en esa imagen. Por ejemplo, si ese trabajo lo fuera a realizar otra persona que no tuviera el conocimiento, entonces esa imagen, ¿qué me dice? No sabemos qué dice la imagen. Entonces es importante que se acostumbren siempre a esa redacción. En el segundo criterio, vamos a evaluar todo lo que es la compilación de los diferentes aportes que ustedes realicen, o sea, la consolidación del trabajo como tal, o sea, que tenga todos los
todos los soportes, todas las imágenes que se piden, todos los códigos que se piden, ¿verdad? Porque a veces dejan una cantidad de espacios en blanco. O sea, recuerden que si solamente el trabajo lo presentan dos personas, las dos personas deben de desarrollar todos los puntos. Se facilita o se da la facilidad que si participan todos, pues lógicamente el trabajo va a ser un poco menor, ¿sí? Por eso es colaborativo, para que entre todos se repartan los esfuerzos y puedan, digamos, de alguna forma, hacer todo el trabajo completamente con menor esfuerzo, ¿verdad? Pero si solamente lo hacen, si es una sola persona, o hay a veces personas que me dicen, profe, yo quiero hacer trabajo individual, si usted lo hace individual, tiene que desarrollar los 5 puntos de cada punto que a veces pedimos, ¿no? Porque a veces se pide un punto, en cada punto 5 ejercicios. Bueno, entonces toca hacer en cada punto esos 5 ejercicios. Esta compilación de todas las evidencias va a tener un valor de 25 puntos. El tercer criterio también tiene un peso de 25 puntos y es esa participación que ustedes van a tener en los foros. Esos comentarios que ustedes hacen a sus compañeros. ¿Qué pasa? Que ustedes me preguntan, profe, ¿pero por qué me quedó esto tan bajito? Usted simplemente respondió a la pregunta suya, hizo sus aportes, pero nunca le hizo un comentario a un compañero. Recuerde que estamos en un trabajo que se llama colaborativo. Aquí se espera que usted como estudiante le comente los aportes que hacen sus compañeros. Entonces, por eso a veces se baja un poco la nota porque no hacemos esa segunda parte de comentar esos aportes, ¿verdad? Y miren que eso tiene un peso de 25 puntos. Y el cuarto criterio es que responda la pregunta motivadora correctamente, claro está, realice los comentarios significativos y desarrolle la estructura de almacenamiento, la configuración de los usuarios, gestione los esquemas y los objetos, ¿sí? Para que se cumpla de ese criterio, que esté bien desarrollado, entonces tiene 50 puntos. Ahora, si usted lo realizó y no está bien desarrollado, pues lógicamente va a tener menos puntaje. Entonces, como ya les he mencionado, esta puntuación o rúbrica de evaluación contempla un valor máximo de 110 puntos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primerito que ustedes deben de hacer es leer las temáticas propuestas para la unidad 3. ¿Sí? Profe, es que hay unas guías que están o unos documentos que están en inglés. Bueno, esos documentos que están en inglés están a propósito. ¿Por qué? Porque la universidad y el ministerio lo exige de esa forma, ¿sí? Todos los estudiantes tienen que, desde los cursos, apropiarse a una segunda lengua, ¿cierto? En este caso, la segunda lengua para nosotros es el inglés. Por eso hay algunos documentos que están en inglés, ¿ya? Revisar la guía de actividades. No empiecen a hacer las actividades sin revisar detenidamente qué deben de hacer, que es lo que les estoy comentando aquí. ¿Qué va primero? ¿Cierto? Entonces, lo primero es seleccionar y responder una de las 5 preguntas, ¿sí? ¿Por qué una de las 5? Porque se supone que si van a participar los 5, ¿verdad? Cada uno va a escoger una pregunta. Entonces, seleccione una y responda esa pregunta, ¿cierto? Ahora, después que usted seleccionó y respondió esa pregunta, se espera que ningún otro compañero seleccione la misma pregunta, porque son 5 preguntas diferentes. Además de eso, usted debe ahora mirar las respuestas de su compañero y hacerle un comentario, ¿sí? Pero no es decirle, muy bien por su respuesta, apreciado compañero. No, decirle por qué sí está bien o por qué no está bien, fundado en algo, ¿no? Lo que sigue es crear un table space, ¿verdad? Ahora más adelante les voy a mostrar que vamos a trabajar en la versión de Oracle, pero de forma local. Para eso vamos a tener que descargar Oracle de forma local en sus equipos, ¿sí? Entonces, vamos a crear un table space. También vamos a hacer la revisión de listas de los diccionarios de datos.
crear usuarios con acceso a la base de datos, identificar privilegios y roles de los usuarios, crear una conexión de la base de datos, otorgar privilegio a los usuarios de la base de datos, consultar los usuarios con privilegios de crear usuarios, crear perfiles y roles, crear el script DSL, ¿sí? Participar en foro, consolidar el trabajo y hacer la entrega del trabajo final. Esos son todos los pasos que hay. Con esos pasos, pues, desarrollamos la guía. Vamos a seguir continuando con el mismo espacio de atención. Recuerden que tenemos el Team, tenemos el Skype, tenemos el correo institucional, ¿ya? Tenemos la mensajería interna, foros de discusión. Pues vamos a estar muy pendientes de esos medios de comunicación. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, mientras vamos acá, voy a irle colocando aquí en el chat asistencia. Recuerden que para mañana tenemos el evento de transformación digital que lo estamos organizando de la Escuela de Sistemas y pues yo lo estoy liderando. En ese caso, todos los que asistan a ese evento les voy a otorgar 20 puntos si no alcanzan la máxima calificación en esta actividad. Entonces, por la asistencia al evento, les otorgo 20 puntos. Además de eso, vamos a certificar la participación en el evento de transformación digital. Ok, todos los que están aquí pues ya están en el canal de Teams, entonces ahí no vamos a tener inconveniente. Los temas que vamos a abordar pues en la unidad, ya se los había mencionado, son las estructuras de almacenamiento, la administración de usuarios, la gestión de esquemas y objetos. Estos son los 3 temas que vamos a ver en esta unidad. Además de eso, les voy a pasar aquí los enlaces pendientes de esto, para que descarguen Oracle Database Express, ¿sí? Database Express. Ese Oracle Database, ustedes tienen que crear una cuenta en la nube para que les deje descargarlo, ¿cierto? Luego que, bueno, aquí ustedes pueden descargarlo directamente de la página. Sin embargo, yo tengo una versión en un drive compartido que es menos pesada y es una versión anterior, pero que nos sirve para el ejercicio que vamos a hacer, que es la que yo tengo descargada. Entonces, yo les recomiendo que descarguen esta de Google Drive, ¿sí? Porque a veces esta última actualización presenta algunos datos de permisos, presenta algunos conflictos con los puertos de su computadora, entonces mejor utilicen esta versión que ya yo la tengo configurada y funciona sin ningún problema. Se la voy a compartir aquí también. Me confirma si les permite tomar los enlaces del chat. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, miren, les hemos compartido el enlace de la asistencia, el enlace de descargar Oracle Database Express, ¿verdad? Y desde la propia página oficial y un compartido que tengo. Ahora, este es el servidor, ¿sí? Estos dos que le acabo de colocar aquí es el servidor, ¿sí? Lo que ustedes van a montar en su computadora para poder utilizar un servicio de base de datos, ¿sí? Un servidor. Entonces, ahora les voy a compartir para que descarguen el cliente, ¿sí? El cliente. El cliente es Oracle Developer. Ya les comparto el enlace para que lo puedan descargar. Por favor, vayan haciendo clic en los enlaces y me confirman que estén funcionando correctamente. Este último que les voy a enviar es el cliente con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Recuerden que el Oracle Database Express es el servidor, ¿sí? Que nos va a permitir usar el servicio de bases de datos. Pero para yo conectarme a ese servicio de base de datos necesito un cliente y ese cliente es el Oracle Developer.
¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bueno. Antes de pasar allá, voy a mostrarles algo aquí rápidamente. Este sí lo bajamos de Oracle, ¿no? Ahí. Sí, ese sí lo bajan directamente de Oracle. Yo tengo una carpetica, por ejemplo, para que sepan cómo se utiliza, ¿no? Cursos, Oracle. Por ejemplo, ustedes van a descargar si descargan el que tengo compartido, cuando lo descompriman les va a quedar una carpetica que dice Dix-Get1 y van a ejecutar ¿sí? Van a ejecutar el setup. Es una instalación siguiente, muy pendiente que cuando les pida la contraseña, coloquen una contraseña que no se les olvide, ¿sí? Porque después, cuando van a hacer la conexión a esa base de datos, les va a pedir esa contraseña. Y si se les olvidó o no sabe qué escribieron, entonces ahí van a tener un aprieto porque les toca desmontar otra vez el motor de base de datos y volverlo a montar. Bien, y el Oracle SQL Developer es este. Simplemente esta es la carpeta y ustedes van a darle clic a este que tiene aquí la flechita que dice SQL Developer, ¿sí? El ejecutable. Cuando ustedes lo ejecutan, él va a crear algo como esto, ¿sí? Como esto. Este es el ambiente de trabajo. Para ustedes tener un ambiente de trabajo tienen que crear una conexión, ¿sí? Conexión. Entonces yo digo aquí nueva conexión. Entonces, como es una conexión local, voy a utilizar esta primera, ¿sí? Una conexión local. Está un poco lento acá. Entonces, digamos que aquí yo voy a darle un nombre a esa conexión. Voy a colocarle local 2, porque ya tengo una local. Local 2. Aquí debo decirle con qué usuario voy a ingresar. Recuerden que por defecto los usuarios que se crean con todos los roles o los permisos, ¿verdad? De la base de datos, perdón, de esta base de datos, de esta instancia de base de datos, es el usuario system y el usuario sys, ¿ya? Voy a entrar con el usuario sys. Aquí tengo que colocar la contraseña de ese usuario, que es la misma contraseña con la que instalé el servicio de base de datos. Bien. Si yo quiero decirle guardar contraseña, le digo aquí, si no, pues no. Voy a entrar aquí con el rol, ¿verdad? Con el rol de System DBA. Si ustedes lo quieren, déjenlo por defecto, pero yo voy a entrar con ese. Voy a decirle aquí que es local, aquí ya lo tiene. Se va a conectar por el puerto 1525. Probablemente, cuando usted instale el suyo, le va a dar otro puerto. Probablemente, ¿no? Y la extensión en la Express, ¿verdad? Que es esta aquí, XE. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir aquí primero probar. Pero él no me puso ningún error, ¿verdad? Dice correcto. Y aquí dice correcto. Y le voy a decir, entonces ahora sí, conectar. Y miren que me conectó en mi ambiente de trabajo. ¿Ya? Ahí me conectó mi ambiente de trabajo. ¿Claro ese punto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Instalamos el servidor y luego ejecutamos un cliente para conectarnos con una instancia a la base de datos, ¿verdad? En este caso, ya yo tengo una instancia que se llama local 1, perdón, local 2 y local, que era en la que estaba trabajando, ¿sí? Entonces, ya tengo mi ambiente de trabajo listo para iniciar con mis códigos y hacer mis cosas. Ustedes probablemente pueden desde exportar el script, si quieren, llevarse la misma base de datos, y si no, no es necesario para esta actividad porque vamos a hacer son otras cosas, pero ustedes pueden traerse su base de datos que tienen allá en Apex y la importan acá. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué nos pide una sugerencia que me dijo un compañero? Vamos a hacerlo con el formato, pero bueno, ¿qué nos pide la guía? Miren, la guía lo primero que nos pide
es responder la pregunta, ¿cierto? Entonces, esas preguntas deben tener mínimo 100 palabras, ¿sí? 100 palabras. Y máximo 150 palabras. ¿Qué se busca con esto? De que ustedes no copien y peguen, sino que hagan una lectura y con sus propias palabras puedan escribir un texto, ¿sí? Recuerden, escriban un texto. ¿Sí? Alguien hizo un comentario. Escriban un texto. Buenas tardes, habla con Andrés de la Vega, ¿cómo está? Tutor, ¿le puedo interrumpir un momentico a hacer una consulta? Roberto, no te entiendo muy bien. ¿Puedes hablarme nuevamente? Roberto, adelante. Resulta que yo estoy instalando Oracle Developer, pero me sigue el error de la conexión de las bases de datos. Y he instalado varios y me sigue el mismo error. Pero pues no sé si su merced me puede compartir el archivo que usted maneja en OneDrive para ver si yo puedo Ya se trabajarlo los con pasé ellos. al chat, Roberto, se los pasé al chat. Descárgalo, pero te voy a sugerir algo. Es que el semestre pasado tuve ese inconveniente. Creo que en las últimas actualizaciones de Oracle hay un tema de un permiso. Es más, yo lo estoy revisando, pero la verdad no lo cacharré muy a fondo, que algunos me manifestaron eso. No sé, como que en la última actualización hay un permiso de conexión ahí que no pude identificar bien cuál es. Por eso les compartí en el Drive esa versión de del Oracle 11 que nos sirve para el ejercicio, tiene todo lo que necesitamos y no pone ese problema, ¿ya? Lo puedes descargar ahí en el chat, yo les coloqué el enlace, lo descargas, pero si ya tienes montado un motor de base de datos, necesito que lo desinstales y además de eso borres manualmente la carpeta raíz que te queda en el C, porque si lo desinstalas y no borras la carpeta raíz, cuando montes este nuevo, él te va a recuperar esa última versión que tenías Pues, montada y no va a hacer nada. yo la he estado renombrando, más no la estoy borrando, sino la renombro Te y él me recomiendo crea que la una borres. nueva. Te recomiendo Ah, que la ok. borres. Ya, bórrala manualmente. Listo, tutor. Usted me lo compartió acá en el chat en vivo, ¿sí? Es que Sí, yo soy de otro grupo. Qué pena con usted, tutor. Yo soy del grupo de la profe. no te preocupes. Esta web es para todos. Vale, tutor, muchas gracias. Qué pena Vale, interrumpir. no te preocupes. Andrés, adelante. Profe, una consulta ahí, pues yo no lo he hecho, solo es como una pregunta. Hay que tener las dos aplicaciones, pero una se conecta a la otra o solo con el developer ya se hace una conexión a sí mismo, o cómo es. No, Andrés, primero tienes que instalar el servidor, ¿sí? El servidor que es el Oracle Database Express. Cuando ya instales el Oracle Database Express, que es el servidor, ¿sí? Entonces sí debes ejecutar un cliente que se llama, en este caso, SQL Developer. Lo que hace Developer es conectarse con una ventana gráfica a ese motor de base de datos. Si no utilizaras SQL Developer, te tocaría hacerlo por consola, ¿sí? Entrar al servidor por consola. No, sí, listo, pero entonces la conexión que estamos haciendo es al servidor. Correcto. Te estás conectando con el cliente que es ese SQL Developer y estás conectándote al servidor. Correcto. Listo, pero entonces digamos que esos datos de conexión tengo que incluirlos al principio en el servidor. No, mira que aquí solamente te está pidiendo un dato que tienes que tener en cuenta cuando instales el servidor y es la contraseña del servidor. ¿Sí? Cuando tú estás instalando te pide una contraseña, nada más. Ah, listo, está ¿Sí? bien. El Listo, ya usuario creo. System ya son usuarios por defecto. Sí, el System son usuarios por defecto que trae el motor de base de datos. Listo, muchas gracias.
Tutor, Muy qué bien. pena. En cuanto a eso tenía la duda. O sea, el sys o el system, para ambos es la misma clave que le vamos a dar cuando descarguemos el developer. Perdóname, Sí, porque son usuarios por defecto que trae la base de datos y se van a conectar con la clave que que instalaste. asignemos. Es correcto. Exacto. Pero con cualquiera de los dos, sys o system, utiliza la misma clave. Sí, sí, la Ah, misma. listo. Perfecto, tutor. Gracias. Muy bien. Bien, entonces, chicos, vamos por aquí por la pregunta, ¿no? Traten de apoyarse en un autor, referencienlo, cítenlo, porque sí pueden tomar, digamos, aportes de otras personas, de qué han opinado otras personas sobre lo que ustedes van a decir. Pero recuerden, citen y comenten ustedes con sus propias palabras, pero ustedes pueden citar, o sea, ustedes pueden decir, según Mariano Romero, por ejemplo, la importancia de la seguridad de la base de datos se basa en esto, por lo que considero, ya, entonces ustedes colocan su argumentación, ¿ya? Pero siempre traten de apoyarse en otros autores para que sus propias palabras estén fundamentadas en algo. Eso siempre es bueno hacerlo, es una buena práctica. Entonces miren las 5 preguntas. La primera, ¿cuál es la importancia de la seguridad de las bases de datos? Sí, esto nos va a ayudar a nosotros a saber por qué es importante que una base de datos esté segura. Ya, entonces, por todo el tema de la información, que la información es un activo muy valioso para las entidades, bueno, en fin, ustedes ahí lo van a encontrar. ¿Qué es una política de seguridad y en qué consiste? En una base de datos. ¿Cómo se aplica esa política de seguridad en una base de datos? ¿Y qué es una política? Entonces, eso también lo van a encontrar en la literatura. ¿Cuáles son los pilares de seguridad de la información y cómo se aplican en las bases de datos? ¿Ya? Entonces ustedes van a decir, no, la seguridad, los pilares son seguridad, integridad, confidencialidad, no repudio. Bueno, todo lo que ustedes encuentren. Algunos autores manejan 3, algunos autores manejan 5. ¿Ya? Normalmente son 3, pero hay algunos autores que manejan 5 pilares. Entonces ahí hay algunos conceptos. Ustedes pueden investigar sobre eso. ¿Cómo se define el control de acceso a base de datos? También lo pueden encontrar en las referencias bibliográficas que les he colocado. ¿Y en qué consiste la ley de protección de datos? ¿Sí? Entonces, léanse lo más importante de la ley y saquen un pequeño resumen. ¿En qué consiste? Entonces, te va a decir, prácticamente esto lo resume en la ley en el primer artículo. Entonces, cada uno va a responder una de esas 5 preguntas y hacer un comentario al compañero. Ese es el primer paso que deben de hacer. Traten de hacer eso ahorita en esta semana para que no se dejen coger del tiempo. Lo segundo, bueno, el segundo es hacerle comentario a un compañero. El tercero es crear y gestionar estructuras de almacenamiento, que son crear estas tablet space. Aquí van a crear 5 tablet space. Quiere decir que cada estudiante debe crear mínimo una tablet space, ¿verdad? Profe, ¿cómo se crea una tablet space? Ya les voy a indicar. También deben de hacer estas consultas en el diccionario de la base de datos, ¿sí? Entonces, pasemos de una vez a SQL. Entonces, estoy aquí ya en mi área local, ¿sí? Primero, con este código, se los voy a compartir aquí en el chat, para que lo tenga ya, vaya probando. Con este código, pueden consultar qué tablet space tienen ustedes en su instancia de base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí, si corro ese código, voy a correrlo acá aunque yo lo haya hecho ya. Miren, select tablet space, el nombre de esa tablet space que me muestre ese campo, ¿no? Seleccione, ¿verdad? De la tablet space el nombre del archivo y que sea de qué tabla, de la tabla DBA Data Files. Si de esa tabla muéstreme estos campos. Entonces, miren que me está mostrando estos campos de esa tabla space. Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? El nombre, ¿sí? Y me está mostrando, o sea, el nombre de la tabla space y el nombre del archivo. Pero miren que además del nombre del archivo, me trae toda la ruta de dónde se encuentra ese archivo para mostrarme el nombre, que el nombre es user.dbf y la cantidad de bytes que tiene ese
asignado ese table space. ¿Ya? Entonces es importante que yo reconozca que ya esta instancia de base de datos que acabo de crear tiene por defecto, miren, por defecto tiene el user como table space, un sys auxiliar, un system y un DAI-TBS1, ¿cierto? Estas 4 table space se han creado por defecto cuando yo nada más creé una instancia de esta base de datos. Y hasta ahora no tengo ninguna tabla, no tengo nada. ¿Sí? Solamente tengo una instancia. Muy bien. Así consulto para saber qué table space tengo. Ahora, yo les estoy diciendo, bueno, vamos a crear, en el trabajo le dice, persona, curso, programa, escuela, centro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que los datos que, para yo crear una table space, yo tengo que tener en cuenta estos aspectos. El nombre de la tabla, el nombre del archivo, ¿verdad? Asociado a esa tabla, la ruta de esos archivos, el tamaño, ¿verdad? El tamaño que le vamos a asignar a esa table space, ¿sí? Entonces, para eso, yo debo, ¿verdad? Yo debo entonces acá colocar este siguiente código. ¿Qué me está diciendo? Create table space. Recuerden que con el create yo siempre voy a crear algo, ya sea una tabla o cualquier objeto, ¿sí? Tabla, vista, trigger, procedimiento. Siempre para crear algo en la base de datos yo tengo que iniciar con el comando o la palabra reservada create. Listo. Esto me está diciendo, bueno, vamos a crear, ¿qué vamos a crear? Un table space, ¿sí? Entonces, créate table space, create table space, y entonces aquí viene el nombre que le voy a asignar a ese table space. En este caso voy a decirle que programa, ¿cierto? ¿Qué es importante? Les decía ya el data file. El data file es el nombre que le voy a dar a ese archivo. Pero además del nombre tengo que decirle dónde o a qué ruta lo va a guardar. Entonces yo le voy a decir aquí con este que lo va a guardar en el disco C, ¿cierto? Slash Oracle, luego slash app, perdón, aquí era Oracle XEE, aquí es Oracle. Estas son puras carpetas, ¿cierto? Si yo abriera estas carpetas, yo les voy a mostrar ahorita, esta es la ruta, ¿dónde está guardado? ¿Sí? Ustedes pueden colocar otra ruta, yo lo guardé aquí, ¿sí? O lo voy a guardar aquí porque no lo he creado. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Se va a llamar programa. Programa. Importante que nunca se les olvide colocar en la extensión .pdf, ¿sí? .dbf. ¿Qué otra cosa importante aquí? Chicos, yo les recomiendo mucho que lean el material para que puedan entender la estructura. ¿Qué más hay aquí? Perdón, pero tutor, ¿es BDF o abajo como está .dbf? Aquí, PDF. ¿Yo qué dije? ¿PDF? No, es que abajo en las tablas de abajo aparece como .dbf. Empieza por D, no por B. No sé si está Perdón, mal. DBF, aquí me equivoqué. Ah, ok. Perdón, tutor, esa es la misma ruta que aparece abajo. Simplemente lo que hacemos es copiar hasta, en este caso, y guiándonos por la imagen, en la ruta abajo hasta XE, y de ahí para allá simplemente ya colocamos el nombre, programa, persona, bueno, lo que necesitemos, ¿cierto? Sí, correcto, exacto. Ah, perfecto, listo. Ahora, tú lo puedes cambiar en otra ruta. Yo lo voy a dejar como él lo está guardando ahí mismo, yo voy a utilizar la misma ruta, ¿sí? Ah, exacto, correcto. Listo. Muy bien. Entonces, perdón, eso sí, DBF. Gracias por corregirme, no me había fijado que había que cambiar las letras. El tamaño, size, es el tamaño que le voy a asignar a ese table space. Recuerden que el table space, en pocas palabras, es como una reserva de un espacio físico en mi base de datos, o sea, en mi equipo, en mi servidor, en lo que usted lo vaya a montar, que estoy reservando para almacenar en la base de datos algo, ¿cierto? Son espacios físicos, entonces por eso es muy importante que nosotros empecemos a usar, siempre que vayamos a manejar bases de datos, esto más que todo aplica para los DBA, para los administradores de bases de datos, saber
cuánto espacio, de pronto en una base de datos pequeña como esta, esto es insignificativo, pero cuando usted maneje una base de datos de gran volumen de datos, esto es muy importante, ¿sí? Manejar todo este tema de los tamaños y asignaciones que usted le va a dar a la base de datos. Entonces, el tamaño aquí, pues, es el tamaño que usted va a reservar para este objeto de tablespace, ¿verdad? Entonces le voy a decir que 1 mega. ¿Qué es importante aquí? Normalmente, y se sugiere que uno le coloque que sea autoextendible o autoincrementable. ¿Por qué? Porque si ese tamaño usted colocó se llenó, él pueda nuevamente seguirse expandiendo, ¿sí? Ojo, pero no dejarlo siempre que se expanda, siempre que se llenó, no, porque no todo puede estar sin control, hay que tener algunos controles. Entonces ya ahorita van a ver también. ¿Cierto? Entonces que sea autoextendible. Eso significa que si se agotó el tamaño que yo le di, pueda coger otro tamaño teniendo en cuenta las instrucciones que yo le voy a dar. ¿Cierto? Entonces, listo, que sea autoextendible. El next significa, en este caso, el tamaño que puede coger el siguiente o sea, no es el siguiente tamaño de la tablet space si se llega a llenar esto, ¿sí? Digamos, se llenó, se ocupó el mega que le di aquí, el siguiente puede tomar 200K. Miren que ya le estoy diciendo, yo no te voy a dejar libre, te estoy diciendo que puedes tomar tanto, ¿ya? Y el máximo que puede llegar a tomar es 1400K. Entonces, cuando ya él se sobrepase de esto, ¿verdad? Va a poner o se va a bloquear o va a poner un error porque ya se está llegando al límite. Default start. Entonces, por default, o esto siempre es lo que va a almacenar, yo le voy a decir, bueno, va a tener una cuota inicial de 16, ¿verdad? Aquí, el siguiente, estos son los datos que tomaría por defecto, ¿cierto? Estos son unos datos hipotéticos. Ustedes le pueden colocar más datos allí, lo que ustedes deseen. Pero yo le voy a decir, por defecto inicialmente él va a tomar 16 y el próximo también va a tener 16. El min extends significa que mínimo va a tener una extensión, o sea, va a crear un solo table space. O sea, ya por defecto el mínimo crea uno solo, ¿sí? Y máximo, yo decía, bueno, máximo te puedes extender, máximo 3 extensiones de ese table space, o sea, de ese tamaño. Entonces, para que tengan en cuenta esto, ya cuando se extienda más de 3, ya él no lo va a hacer, porque yo le estoy diciendo que aquí que máximo 3 extensiones. Para correr esto, yo aquí miren, lo selecciono y le damos clic aquí en ejecutar. Si todo está correcto, te va a decir aquí TableSpace Program creado, ¿cierto? Que se ha creado el programa del TableSpace. ¿Cómo lo verifico? Aquí ejecuto nuevamente el primer comando que les dije, select TableSpace name, file name, bytes from de la tabla DBA date files, ¿ya? De esta tabla me lo va a mostrar, porque ahí se están almacenando todas las rutas de los tablespace o todos los nombres de los tablespace. Entonces, miren que si quedó bien hecho, esta que ya no tenía, que se llama programa, ya quedó. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, hasta el momento bien, tutor. Gracias. Muy bien. Listo. Eso que tienen que hacerlo, repetirlo 5 veces y teniendo en cuenta estos datos que están aquí. Chicos, habrán algunos que se van a encontrar con algún error, pero de eso, ese error que está ahí es a propósito. ¿Ya? Probablemente algunos se van a encontrar con un error y esos errores son a propósito. ¿Sí? Entonces, por si se los encuentran, descubran cuál es el error y denle solución.
Muy bien. Luego sigue que vamos a consultar, hay que también nosotros aprender como DBA a gestionar todos lo que nos suministra o proporciona el diccionario de base de datos. Aquí comandos importantes como saber cuáles son los profilites, cuáles son los roles, cuáles son los usuarios que están en la base de datos, cuáles son los privilegios de cada rol, ¿verdad? Qué tablas tienen privilegios, por ejemplo, si el system, qué privilegios tiene el usuario system, qué objetos existen. Estas son políticas de privacidad, ¿ya? Estos son qué objetos tienen las bases de datos. Bueno, en fin, existen una cantidad de comandos que ustedes deben consultar. Aquí, sin embargo, les dejo una listica que ustedes pueden dar clic y verificar todas las, digamos, los conceptos y para qué funcionan. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Tomar cada uno de estos, ¿verdad? Y ejecutarlo en SQL y decir para qué funcionan. ¿Cómo se ejecutan? Miren, simplemente te van a decir select asterisco from DBA user. ¿Sí? Entonces, seleccióneme todos los registros de la tabla. Miren, porque estas son tablas que tenemos en el diccionario de base de datos. DBA user. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a mostrar aquí? Me va a mostrar todos los usuarios que tiene la base de datos. Miren que tiene System, Anonymous, Apps, Public, User. Bueno, todos estos usuarios están ahí. ¿Ya? Son usuarios que vienen por defecto de la base de datos. ¿Qué quiero yo que ustedes investiguen? ¿Qué significa cada uno de estos? Este user, este campo. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a investigar aquí, en este enlace que tienen aquí. Ahí les explican cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, quiero saber qué roles existen definidos en la base de datos. Perdón, qué profilites o archivos. Entonces aquí, vamos a correr aquí esto. Simplemente selecciono Select From, DBA, Profilites, y él me va a mostrar aquí que este es por defecto. Todos estos son por defecto, no hay ninguno que no sea por defecto. El source name, cómo se llama, el recurso, dónde se encuentra, qué tipo de recurso es, este es de tipo kernel, este es de POC, de password, qué límite tiene, si es ilimitado, este tiene 10, 180, ¿ya? Entonces, toda esa información ustedes la van a consultar. La verifican en su base de datos y definen qué información les está mostrando, ¿cierto? Lo mismo para los roles. Si yo quisiera saber qué roles existen en la base de datos, pues entonces selecciono select asterisco from DBA roles, ¿da? Lo ejecuto y me va a mostrar todos esos roles que están ahí por defecto. Por defecto. Recuerden que ustedes también pueden crear usuarios, pueden crear perfiles, pueden crear roles, pueden crear, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué privilegios tienen ciertos roles? Ustedes lo pueden también aquí consultar. Los privilegios, por ejemplo, de gran rol, ¿sí? Entonces, son todos los privilegios que tiene, por ejemplo, el system, tiene todos estos privilegios, Aquí dice que si es por default, si es administración, ya todo aquí, esta información es importante que ustedes la conozcan. Y nosotros como manejadores de bases de datos, pues debemos de conocer qué comando nos da cierta información. Entonces, cada uno de estos que está aquí, ustedes lo van a consultar y lo van a definir. Se espera que tomen el pantallazo de que lo ejecutaron y que coloquen un pequeño texto de qué están consultando en esa base de datos, con ese comando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, tutor, qué pena. Pues como en mi caso yo soy el compilador, entonces para la evidencia lo que tomamos en este caso, tanto para el table space como esto vamos a trabajar en entorno individual, cada uno, pues sin tener en cuenta en este momento la base que ya venimos trabajando, sino un entorno individual, la evidencia sería el pantallazo que el compañero coloque en el foro, tomarlo y pegarlo. Y en el caso de la gestión de usuarios es con la definición pequeña, bueno, con la definición clara de lo que hace cada una de las consultas. ¿Es así? Sí, correcto.
Listo, tutor, vale. Si es que ahí como mirando la parte del consolidado, cómo se va haciendo. Perfecto, gracias. Es que aquí también tiene aquí tiene su formato, vean. Sí, señor, sí, con ese, correcto. Respuesta, cada uno coloca su respuesta, sus comentarios. Aquí cada uno coloca su tablet space, ¿verdad? Se espera que cada uno Sí. lo haga, que cada uno cree, pues, su consulta de base de datos. Aquí están, por ejemplo, Por el estudiante. estudiante 1 Sí, correcto. toma este y lo deja aquí. El estudiante 2 toma este y toma este. El estudiante 3 este y este. El estudiante 4 este y este. El estudiante 5 y este. O sea, tienen que hacer 2 consultas cada estudiante. Correcto, listo, tutor. Vale, gracias. Listo, chicos, entonces hasta ahí vamos. Listo, entonces lo otro que tenían que hacer es conectarse con el usuario System. En este caso, pues yo lo hice con Sys, ustedes lo pueden hacer con Sys o con System. Los dos son usuarios del sistema, ¿verdad? Yo estoy con Sys, pero entonces dice, hey, vamos a crear un usuario por cada estudiante. Coloquen el nombre del estudiante, ¿sí? Cada estudiante que se cree su usuario. Y ese estudiante tiene que autenticarlo por la base de datos, indicar como que, miren, importante que indicar como table space, esto lo tienen que hacer, como table space por defecto, ¿sí? Que va a tener user, ¿sí? Y además de eso, el table space temporal y asignar una cuota de 500K en ese table space user. Entonces, eso básicamente van a crear un usuario, ¿sí? Van a crear un usuario. ¿Cómo se crea ese usuario? Yo aquí le digo, bueno, miren, aquí tienen que, bueno, ya les hablé de identificar los privilegios del sistema, los roles y todo eso, ¿verdad? Ustedes también pueden identificar qué usuarios tienen el rol de administrador, ¿sí? También pueden asignarle a esos usuarios esos roles, ¿verdad? Entonces, digamos, yo quiero crear un usuario. ¿Qué tendría que hacer? Vamos aquí a decirle, ¿verdad? Crear el usuario, en este caso, Mariano, ¿verdad? Verlo aquí. Mariano. Voy a colocarle aquí un identify. Colocarle aquí admin. ¿Sí? Entonces, default, él está diciendo que default table space user, ¿verdad? Una cuota de ¿cuánto? De 500, creo que dice, ¿sí? Y que ese table space es temporal, ¿ya? Es temporal. Entonces, con este código voy a crear el usuario Mariano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fue 500, 500, 500, no, 50, 500. Con este código voy a crear el usuario Mariano, ¿sí? Entonces, yo lo ejecuto y miren, me dice, listo, ya se ha creado el usuario Mariano y se ha creado la tablet space también, porque en este mismo le estoy diciendo que cree para ese usuario, ¿verdad? Que se va a llamar Mariano, que va a tener un identify admin y que va a crear un tablet pay user que tiene una cuota de 500 y es para ese usuario y es una tablet space temporal. Entonces, hasta este momento, si yo quisiera crear, perdón, si yo quisiera crear o mirar qué permisos tiene Mariano, ¿cierto? ¿Qué comando tendría que revisar? Hay quien me dice. ¿Para los permisos, privilegios? Entonces vamos a mirar Mariano, si ya está creado. Miren, aquí está Mariano, ¿cierto? Es temporal, miren que aquí tienen ten. Creó un tablet space que se llama ¿cómo?
user, ¿cierto? Y aquí está la información de lo que acabamos de hacer. ¿Listo? ¿Cómo haría yo para conectarme con Mariano? Entonces iría aquí, ¿sí? A colocar aquí el nombre de la conexión, van a colocar Mariano. No necesariamente ustedes tienen que colocar, ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen a la conexión, ¿sí? Sin embargo, yo voy a colocarle aquí Mariano. Bien, ¿cuál es el usuario con el que me voy a conectar? Y que acabo de crear, ¿sí? Mariano llama. Mariano, no. Mariano, muy Mariano, bien. sí, minúscula. ¿Y qué Perdón, en el caso del usuario afecta mayúscula y minúscula, sí. Sí. Listo. ¿Y qué contraseña le puse? La base cuando se conectó. Ah, no viene No. esta, no Puedes viene esta. colocar Identify que tú desees. Ah, ok. ¿Ya? Yo le puse admin, pero ustedes colóquenle el que ustedes deseen. Voy a probar. Bueno, dice que hay aquí privilegios de crear sesión. ¿Qué pasó ahí? Ajá, y profe, ¿qué? ¿Por qué no te conectas? No entras. ¿Ah? Tengo que ahora asignarle a ese usuario permisos para crear una sesión. ¿Sí? Entonces, vamos a asignar esos permisos. Entonces, ¿cómo creo le doy permisos a ese usuario? Entonces, yo le voy a decir, agréguele, ¿cierto? Grant Create Session a Mariano. Estoy diciendo, agréguele o dele permiso de crear sesión ¿a quién? A Mariano. Entonces, para eso utilizo este comando, ¿sí? Para otorgar privilegios de crear sesión, para poderme conectar, ¿ya? Para poderme conectar. Entonces, aquí le voy a decir, grant, ¿cierto? Create sesión. Entonces, voy a otorgarle permisos a Mariano de iniciar sesión o de crear sesión. Lo ejecuto y ya se corrió correctamente. Dice aquí gran correcto. ¿Sí? Ahora, nuevamente, la conexión, Mariano, colóquenle si quieren otra cosa. Vamos a colocarle aquí para no confundirnos. Voy a colocarle aquí prueba. ¿Ya? Y aquí voy a colocarle Mariano. La contraseña. Voy a probar. ¿Y qué dijo ahora? Que es correcto. Correcto. Entonces ahora sí me conecto. ¿Listo? ¿Ya estoy conectado con quién? Con Mariano. Con el usuario Mariano que acabo de crear. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, tutor, bien, gracias. Bien. Solamente veo que están pendientes uno solo. Los demás sí estarán pendientes. Vamos a preguntarle a quién aquí. Andrés. ¿Está por ahí, Andrés? Está Andrés por ahí, bueno. Listo, entonces por aquí vamos. Vamos a ver qué más dice aquí. Entonces ya sabemos crear el usuario, ya sabemos asignarle los permisos con gran, ¿cierto? Siempre que vaya a crear. ¿Qué más permisos necesitamos decirle a ese usuario? Algunos, aquí te va a pedir que le vas a tener que asignar permisos de crear también, de crear otro usuario, porque hasta el momento no le hemos dado permiso de crear usuarios, simplemente le dimos permisos de ¿qué? De iniciar sesión, pero no le hemos dado permisos de más nada, ¿sí? Entonces aquí el ejercicio dice, bueno, identifique los privilegios de ese usuario que acabamos de crear, ya eso lo vimos, ¿verdad? Iniciar una nueva conexión, ya la iniciamos, vimos que no nos dejó conectarnos, sino que tenemos que asignarle permisos de o otorgarle privilegios de crear sesión, ¿sí? Otorgar un privilegio de crear sesión. Ahora, te conectas con el usuario administrador, deben de crear un usuario administrador, ¿sí?
porque para esto tienen que crear un usuario administrador. Conéctese como usuario administrador. Aquí todavía no lo has creado. Debes crear este usuario administrador, ¿sí? Y le van a asignar esta cuota, ¿sí? Entonces aquí debe ser crear y conectarse con el usuario administrador porque todavía no lo han creado. Entonces, lo crean, ¿cierto? Y además de eso, entonces ahora dice, conectado con el usuario system, otorgar los privilegios de crear user, ¿sí? Vamos a decirle ahora, asignarle este nuevo privilegio, porque hasta el momento le asignamos solamente los privilegios de iniciar sesión, pero necesitamos que tenga los privilegios de ¿qué? De crear un usuario también. Voy a hacerlo con este mismo que tengo aquí. Listo. ¿Cuál es el usuario que estoy trabajando? El que tiene los permisos. El local, que es el usuario system. ¿Sí? Ya le creé los permisos de crear sesión. Ahora, esto mismo, le voy a decir, bueno, listo. Necesito que le asignen permisos de crear usuarios. ¿A quién? A Mariano. Lo corremos y le dice, bueno, listo, el gran, que es el comando de los permisos, ya ha sido asignado correctamente. Quiere decir que si yo quisiera ahorita crear un usuario con Mariano, ya lo puedo hacer. Si lo hubiese hecho anteriormente, me iba a salir un error, ¿sí? Entonces, no lo hice anteriormente, pero si lo hubiese hecho, me hubiese salido un error diciendo que no tengo permisos ni privilegios para crear un usuario con este usuario, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan claro. Ahora ya puedo crear un usuario aquí con él. Por ejemplo, vamos a crear el usuario administrador acá. Puedo decirle aquí, por ejemplo, vamos a copiarle. Si yo lo dejo así, por ejemplo, administrador, identify. Una clave cualquiera. Si yo lo dejo así, él va a crear una tablet space por defecto. Sí, la crea por defecto. Pero recuerden que aquí él no le está diciendo que la dejen por defecto. Yo aquí le estoy dando algunos, bueno, dice por defecto user y como tablet state temporal, 0 cuota. Aquí le estoy diciendo qué cuotas le van a dar. ¿Sí? Entonces, tienen que hacerlo como dice aquí. Usted lo hace. Pero yo lo podría hacer así también, porque si yo lo hago de esta forma, él automáticamente va a crearlo por defecto. Voy a cambiar esta contraseña aquí por otra. Listo, ya lo creó. Entonces, este es otro usuario que ya he creado. Entonces, inicialmente, si yo lo volviera a crear, si yo dijera, hey, voy a crear otro usuario que se llama administrador, él me va a decir, pilas, pues pendiente, que ya tienes un usuario creado así, ya este usuario existe en la base de datos, ya no lo puedes volver a crear, ¿sí? Entonces, a veces hay, profe, pero ¿qué pasó aquí? No, porque ya ese usuario existe, no lo puedes volver a crear. Entonces, para que tengan pendiente cuando les salga este error, ¿ok? Recuerden que si quieren mirar, por ejemplo, si ese usuario está creado, pues lo buscan acá con el comando dba user, ¿cierto? Lo ejecutan. Miren que ya debemos de tener por aquí varios usuarios, administrador que lo acabamos de crear, Mariano lo acabamos de crear. Entonces, esos usuarios ya están en la base de datos. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, muy bien. Chicos, ¿cómo creamos entonces perfiles y privilegios? Igual, normalmente
le tenemos que decir que vamos a crear un Profilite, ¿verdad? Ese Profilite se va a llamar, no sé, yo coloquenle, bueno, aquí en un programa, le coloqué programador, pero ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen, ¿sí? La palabra reservada para limitar, ¿cierto? Estas estructuras normalmente ya están predefinidas, ¿sí? Le van a dar permisos de sesiones al usuario que sean ilimitados y van a crear este perfil, ¿cierto? Con todas estas características. Voy a colocarles aquí en el código para que de pronto lo tengan y puedan variarlo allá. Ahí va a crear un perfil. Entonces, simplemente le digo, lo más importante aquí, estas son características que va a tener ese perfil, ¿verdad? Usted le va a decir que el perfil va a tener acceso a esto, a esto, a esto, pero el perfil se va a llamar programador. Entonces, cuando usted vaya a crearlo, simplemente le da las características y si no le coloca estas características que tiene aquí, él automáticamente las va a tomar por defecto, ¿sí? Por defecto. Entonces uno simplemente lo ejecuta, create profile programador, ¿ya? Y aquí ya él dice, listo, te hemos creado este perfil de programador. Ustedes simplemente ya tienen que crear 5 para cada uno de ustedes, ¿ok? Aquí vamos a crear un rol, tú le dices create role, ¿verdad? Y con este create role, pues yo creo un rol que se llama estudiante UNAD, por ahora, igual le doy correr y ya él me dice, listo, ese rol ha sido creado. Ahora, con gran, ¿cierto? Le voy a decir, voy a asignarle permiso o voy a asignarle privilegios a estudiante UNAD, que fue un rol que acabo de crear, ¿verdad? Este rol que se llama estudiante UNAD, que es un rol que ya yo acabo de crear, se lo voy a asignar ¿a quién? A el usuario Mariano, ¿sí? Se lo voy a asignar al usuario Mariano. Entonces, es importante que ya ustedes aquí le den la asignación de ese rol a Mariano, ya se lo asignó correctamente, ¿verdad? Para asignar permisos, igual. Entonces, voy a asignar, por ejemplo, permisos de todos estos permisos, Grand Create Session a Mariano, Grand Create Role a Mariano, Grand Create Profile to a Mariano. O sea, aquí siempre le voy a decir a qué usuario, ¿verdad? Le voy a asignar esos permisos. Acá tenemos otros permisos, ¿verdad? Acá tenemos permisos de seleccionar, de insertar, de actualizar. Bueno, ustedes pueden ir mirando en sus bases de datos los permisos que quieren asignarle a cada estudiante que ustedes acaban de crear o a cada estudiante le van a asignar unos permisos y unos privilegios. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer en el trabajo. Miren que no es complejo, se ve un poquito extenso, pero porque son varios. ¿Preguntas, muchachos? Sí, tutor, en cuanto, bueno, es que estoy mirando acá la parte del consolidado. En estas últimas que se hacen es consultas sobre una base, estoy mirando, es que solamente hay un campo, o sea, de cualquiera de los estudiantes podemos tomar ese pantallazo y pegarlo, no necesariamente todos los 5, ¿cierto? Es que veo aquí que en el trabajo, en la parte al final, solamente está como para una imagen, o sea, es de cualquiera de los compañeros, tomamos uno cualquiera. No, van a ser los 5, o sea, Es que la ¿cuál dice? última, ¿En cuál? em, En por ejemplo, al esta. igual. ¿En cuál, en cuál, en cuál? Sí, creo que es esa, la de la cuarta, espérame, estoy aquí en Gestionar crear esquemas y objetos. averiguar que usuarios de la base de datos tienen privilegio crédito usuario en forma directa, en qué vista debe ser consultada. Sí, claro. Pero, ¿cuál es ese? Déjame ver, déjame Antes ver. del 4, más hacia abajo. De Hacia abajo. privilegios. Ah, bueno, de ahí hacia abajo sí está por cada estudiante, listo, no hay problema. Hacia Ajá, abajo, creo que es por esta. Ahí este. después de eso, sí, creo que es esa.
Aquí dice estudiante 1, 1, 1, 4, 5. Esa. Antes de gestionar. La ruedita de Sí, gestionar. este es uno por el grupo, porque es que si tú te das cuenta son solamente una línea de sentencia y para que lo pueda poner, Exacto. ¿sí? Entonces Listo. sí, Y lo mismo el una sola anterior, donde se ¿cierto? haya reflejado todos. El anterior punto a ese 4 hacia arriba, tutor, la que está encima del 4. Esa de crear, esa también una sola consulta, la de abajo, la averiguar a qué usuarios de la base de datos tienen asignado. Esa también una sola, ¿cierto? Sí, pero sí, exacto. Listo. O sea, lo que es de una sola no importa al estudiante, simplemente es tomar un pantallazo de lo que nos pide ahí. Lo que dice el 5 estudiantes, sí, una por cada uno. Es correcto. Perfecto, listo. Tutor, esa es la duda, gracias. Muy bien. Chicos, no está complejo. No sé si de pronto ven alguna complejidad, me la manifiestan por favor para aclararla ahorita. No, pues ya creo que, pues mi parte ya creo que es como empezar a desarrollar y ya, mientras uno desarrollando de pronto se encuentra algo diferente, pero hasta el momento pues no vería así mayor problema. Yo tampoco. Bueno, chicos. Entonces, bueno, les agradezco diligenciar la asistencia que les compartí al inicio, si la tienen todos. No, yo no tengo acceso al chat, tutor. Bueno, Stephanie, no sé si yo les he mandado en varias ocasiones el enlace por el correo institucional Ok. para que se puedan hacer miembros del grupo. ¿Sí? Bueno, sí, señor. ¿Cómo apareces aquí para agregarte de una vez? Es SL Sánchez, Un momentito. SL Sánchez B. Espérate un momentico, vamos aquí en que es y agregar miembro. ¿Cómo apareces en el correo SL Sánchez? Ese es, ahí está. Sí, sí, señor. Bueno, ya debes de Yo tener. tampoco. ¿Quién es? Yo tampoco, dime el nombre. Roberto de la Vega. O sea, dímelo para buscarlo acá, por favor. Hola, hola. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló que no aparece? Si me escucha, tutor, aparezco como Roberto de la Vega. Roberto. Vamos a ver. Ese que está ahí. Roberto Andrés. Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Gracias. ¿Ya tienes acceso? ¿Les puedo acceso a los enlaces que les compartí? Sí, señor. Bueno, por favor. Bueno, también les recuerden la invitación para mañana en el evento de transformación digital, conectarse a las 8, vamos a iniciar. Les voy a asignar 20 puntos pues, para los estudiantes que se conecten y de pronto no alcancen la máxima calificación. Les asigno 20 puntos adicionales. Entonces, todos invitados, no lo hagan por los puntos, es una buena temática, tenemos ponentes internacionales y va a estar muy bueno. Y le vamos a certificar la participación. Chicos, bueno, no siendo más, les agradezco a todos por su asistencia.